Al Señor. Dígale al que tiene al lado, que nada te detenga. Ahora dígale al que tiene al otro lado, que nada te detenga. Que nada nos detenga, amén. Vemos a Jefté, el octavo juez de Israel, una persona que fue rechazada desde pequeño, una persona que su nombre traduce el que abre. Pero iniciando el capítulo 11 dice que Jefté Galadita era ¿qué? Esforzado y valeroso. Pero vemos cómo la historia de Jefté fue bien difícil. ¿Por qué? Porque él fue el hijo de una ramera, de una prostituta. Si al día de hoy es difícil ser el hijo de una prostituta, ¿se imaginan esos tiempos? Cuando las prostitutas las apedreaban, y resulta de que esta mujer no era del pueblo de Israel, esta mujer era de otro pueblo, y el padre, siendo de las tribus de Israel, se juntó con una prostituta, con una ramera de afuera. Por eso es que esta mujer, cuando tiene ese varón, se lo entrega a él. El primer rechazo es ese: no lo levanta su madre. No lo cría su madre, lo coge es la madrastra, porque Galaad se casa con otra señora de la misma tribu y dice que ella le dio hijos y que crecieron ellos. Pero yo me imagino que la historia de él fue bien maluca. ¿Por qué? Porque tuvo que soportar a sus hermanos que le estuvieran menospreciando, que le estuvieran diciendo: mira, vos sos el hijo de... Mira, vos sos el medio hermano de nosotros, mira, vos no servís, y tratando de hacerle bullying todo el tiempo a este varón. Pero a pesar de que él tuvo esta discriminación, a pesar de que él tuvo este rechazo, porque lo rechazaron sus hermanos, cuando lo rechazan también, cuando lo echan, apenas vieron que estaba grandecito, dijo: este no va a heredar lo que era de mi papá, este se tiene que ir, y lo echaron. Pero también tuvo el menosprecio y la injusticia encima. ¿Cuántas dificultades las personas al día de hoy se levantan con tantas cosas desde el revés, desde que se crecen con la mamá sola, otros no los educan ni la mamá ni el papá, y hay gente que nace con estos espíritus de rechazo? Pero eso no quiere decir que no tenga un propósito en Dios. Eso no quiere decir que se eche a morir, que se eche mía la culpa. No, aquí vemos a un hombre varón esforzado y valiente, a pesar de su condición, a pesar de todas las situaciones adversas que le había tocado que vivir. Vemos a un varón que no se deja dominar de su entorno. Vemos a un varón que no se deja bajar la cabeza por la humillación. ¿Cuántos les ha tocado que pasar por la humillación? ¿Cuántos les ha tocado que pasar por el rechazo? Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el propósito en Jefté se cumplió. El propósito en Jefté no quedó allí. El propósito en Jefté, dice la palabra del Señor, que cuando los hermanos lo echaron, él huyó. Sí, él se fue a Tob. Y Tob era otra región afuera de donde él estaba, pero el nombre de Tob significa bueno. ¿Qué se puede esperar en bueno? Era a donde iban todos los exiliados, a todos los que los echaban de sus familias, allá se reunían. Por eso dice que se reunió con un poco de desocupados. Pero ¿sabe usted que él, en medio de todos esos desocupados, él se volvió el líder de ellos? Él se volvió allí el líder de todos ellos. Y por eso después es que sus hermanos lo van y lo buscan. ¿Por qué? Porque él empezó y cogió a todos esos rechazados. ¿A él les pasó lo mismo que a mí? No nos echen a morir, camine que tenemos mucho que hacer. Pero no se volvió malandro, como muchos explican. No, porque dice la palabra que Jefté temía a Dios.
Y tenía a Dios en su corazón. A pesar del rechazo, a pesar de haber sido concebido en pecado, a pesar de no haber sido planificado como un hijo, a pesar de haber sentido el menosprecio en carne propia, Él nos echó a morir. Él tenía un espíritu diferente, que era el espíritu del Señor. ¿Cuántas situaciones el diablo te puede estar hacer viviendo aún actualmente? ¿Cuántos menosprecios y humillaciones el diablo quiere hacerte pasar a ti? Pero tú tienes un espíritu diferente, y es el espíritu del Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. Y no nos tenemos por qué dejar echar a morir por las circunstancias. Nosotros tenemos que ser valientes y esforzados. Vemos a este varón que se va por allá, y él levanta ese grupo. Se vuelve una milicia y levanta un grupo en el cual eran cazadores, en el cual eran esforzados y valientes, eran trabajadores. Le enseña a todos los que están desocupados a la casa y los adiestra a la casa, y levantan un gran ejército. Amén. ¿Sabe que eso me recuerda a la historia de David? Cuando el rey David sale huyendo del rey Saúl porque lo iba a matar, él se encontró con los endeudados, él se encontró con los afligidos, él se encontró con los que estaban entristecidos, deprimidos. Mejor dicho, si le íbamos a poner una calificación humana, se rayaban. Ahí sí no había nada bueno. Pero David, a pesar de que se encontró con todos ellos, no los dejó en la misma condición. David les inyectó el temor, el amor y la confianza a Dios. Amén. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando nos encontramos personas en el mismo estado. Debemos inyectarle la confianza en Dios. Debemos inyectarle el temor y el amor por Dios. Y cuando David empieza a hacer con estas personas esa formación, al final de las crónicas y de los reyes dice que fueron los valientes de David. Se levantó un gran ejército que pelearon y que defendieron toda Israel. Amén. Y vencieron a los enemigos. Yo me imagino que gente era esforzado y valiente porque en ese mismo rechazo de sus hermanos, él quería mostrarles a ellos que no era lo que ellos decían. Y entonces por eso le tocaba que él esforzarse más para querer sobresalir en medio de la tribu, en medio de su casa. Y entonces él hacía mucho más esfuerzo y mostraba mucho más valor que sus mismos hermanos. ¿Para qué? Para que fuera apreciado. Pero ni aún con todo esto él fue apreciado, sino que antes lo echaron a él. Y él se va y forma este otro ejército. Y sabe que él empieza, el rechazo que viene a la vida de él no fue para destruirlo. El rechazo que vino a la vida de él no se dejó, sino que él dijo, no, yo me tengo que levantar y yo tengo que ser mucho mejor que lo que dicen mis enemigos que yo soy. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros no podemos darle gusto al diablo. El diablo puede decir y señalar y sentenciar muchas cosas de tu vida, pero tú te tienes que esforzar y ser valiente por ser diferente, para que después tus enemigos no digan véalo, 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 sino que cuando tus enemigos te vean a ti triunfando, te va a pasar lo que le pasó a Jefe. Dice que los mismos que lo echaron, allá mismo lo fueron a buscar porque lo necesitaban. Tú no sabes si el día de mañana Dios te va a levantar de tal manera que los que te han menospreciado, que los que te han rechazado, que los que se han burlado de ti, son los mismos que van a necesitar una mano amiga, son los mismos que van a necesitar una bendición. Amén. Vemos aquí a los hermanos de él que fueron a buscarlo. Y no solamente bastó con que lo fueran a buscar y reconocieran delante de él que él era esforzado y valiente, que solamente él lo podía ayudar, porque se dieron cuenta que se levantaron los amonitas. Se levantaron los amonitas contra Israel y entonces le vino yugo. Siempre a Israel le pasaba lo mismo. Israel desobedecía y entonces los enemigos se levantaban contra Israel. Y ninguno de los israelitas pudo pelear en contra de los amonitas.
Y resulta de que había uno, el rechazado, el que echaron, el que para ellos humanamente no servía, el insignificante. Ese era el que tenía la gracia y el favor de Dios. Porque Dios hace así, escoge de lo menospreciado y levanta. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y vemos aquí que no solamente lo fueron a buscar, sino que lo trajeron a las tierras. Tú sabes que en el mismo lugar donde a ti te menospreciaron, en el mismo lugar donde a ti te rechazaron, en el mismo lugar donde te humillaron, Dios te va a llevar para honrarte. Y para que tus enemigos puedan ver la gloria de Dios. No para que vayas a vanagloriarte, no para que te vayas a dar ínfula de muy grande, sino para que la gente pueda ver que el Dios tuyo es un Dios poderoso, es un Dios que te hace jefe. Mira, fue tal la manera como Dios cumplió su propósito en este varón, porque para lo que no sirve para el hombre, sirve para Dios. Por eso no podemos desechar a nadie. Por eso no podemos mirar y menospreciar a nadie. Mire al que tiene al lado y dígale, ojo conmigo. Porque yo soy propósito de Dios. Amén. No podemos menospreciar a nadie. ¿Por qué? Aquí hay un varón menospreciado y Dios lo levanta. Y Dios lo pone por cabeza. Porque dice si yo voy a pelear contra estos, me harán caudillo. Y no solamente Dios lo levanta como caudillo. Caudillo significa líder. Dios lo levanta como gobernador de todo Israel. Dios le devuelve una posesión. Viene a ser jefe de ellos. Amén. Lo que tú cargas en el espíritu, lo que Dios ha colocado en tu vida, la esencia de Dios que ha colocado en tu vida, te llevará a ser primero, te llevará a ser líder, te llevará a conquistar y a gobernar. Lo que tú tienes de parte del Señor, los dones y el ministerio que Él te ha entregado, el propósito que Dios ha hecho contigo, se va a cumplir. Pero si tú tienes temor de Dios, tú honras a Dios y tú no te das látigo que porque tenías un padre así, que porque tenías una madre así, que porque me hicieron esto, que porque me hicieron aquello. No es para que te den látigo, es para que digas, el Dios mío vive, me sana mis heridas, me liberta de la esclavitud, me hace grande en medio de mis enemigos. Nadie reconoció el don que tenía él. Nadie valoró el llamado que tenía él. Tal vez ahora estás pequeño en el ministerio. Tal vez ahora no reconozcan lo que Dios ha colocado en tu vida. Por eso te digo, no desprecies a nadie. Porque cuando la persona se levanta con el poder de Dios, a Dios le encanta avergonzar a los que se creen mucho. A Dios le encanta avergonzar a los que menosprecian a los demás. A Dios le encanta pasarle por la cara a sus ungidos, a los soberbios y a los altivos. ¿Sabía eso? Por eso Dios hace esto con Jefe. Dios lo trae nuevamente y lo pone y lo establece como jefe de ellos. Porque los otros pensaron, a este no le va a tocar platica de la de mi papá. A este se tiene que ir. Pensaron humanamente. ¿Cuánta gente anda pensando carnalmente y humanamente? ¿Cuánta gente es rechazada en medio de la familia? ¿Cuánta gente dice, es que mi hermano, es que mi hermana, no, es que por una posición económica, por un dinero, pero no miran la gloria de Dios. Amén. Cuando la gloria de Dios está en una persona, déjame decirte que ese es el tesoro más grande. Eso es lo más grande que puede haber. Y por eso Dios lo saca de atrás y lo pone adelante. Y ellos que estaban que se movían de miedo y no podían enfrentar a los enemigos, Dios saca al que echaron, al que menospreciaron, Dios lo pone al frente para que eche los enemigos de ellos. No creas que Dios te va a levantar. Tal vez has sido la oveja negra. Tal vez has sido la persona más difícil de tu casa.
Tal vez has sido la persona más débil en tu casa, pero hoy te dice el Señor, si tú te dispones y crees en mí, confías en mí y empiezas y te dejas pastorear por mi Santo Espíritu, yo te voy a levantar, yo te voy a poner de cabeza y no cola, yo te voy a llevar adelante y pelearás contra los enemigos de tu familia y pelearás contra los enemigos de tu casa y todos podrán ver mi gloria en medio de tu familia, en el nombre de Jesús.